Buenas noches. Hoy recibiremos al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y luego con Eduardo Botinelli presentaremos los últimos datos de la encuesta de la empresa Factum. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia. ¿Cómo andás? Buenas noches, Ana María. 18 días quedan de campaña al 27 de octubre. Vamos a estar conversando varios temas esta noche con Daniel Martínez. Sí, vamos a repasar un poquito quién es Daniel Martínez. Es uno de los candidatos que aparece con la principal intención de voto ahora a octubre. Quien hasta hace muy poco era el intendente de Montevideo, es ingeniero de profesión. Se inició muy joven en la militancia política en el Partido Socialista, cuando todavía era estudiante de ingeniería. También fue sindicalista, fue uno de los que fundó el sindicato de ANCAP cuando todavía estaban proscritos durante la época de la dictadura. Y ya desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, gobierno del Frente Amplio, ocupó diversos cargos. Fue presidente de ANCAP, fue ministro de Industrias, también fue senador de la República en el segundo periodo y la última vez ha sido candidato a intendente de Montevideo. Así que bueno, vamos a ver el siguiente informe y luego ya comenzamos con la conversación. Según las encuestas de opinión pública, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, lidera la intención de voto en las elecciones de octubre y sería uno de los candidatos en el balotaje de noviembre. Martínez ha presentado los equipos de trabajo de sus principales propuestas programáticas. Yo no pido que me voten a mí, pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras. Sus oponentes centran sus críticas en el desgaste de la gestión del Frente Amplio luego de 15 años de gobierno y en el incumplimiento de promesas electorales. El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. Uno de los debates es cómo reactivar la economía y reducir el déficit fiscal. Pablo Ferreri, referente en materia económica, rechaza las propuestas de la oposición de hacer fuertes recortes al gasto público. Uruguay también cuenta con una enorme solidez financiera y una gran reputación internacional, lo cual nos permite trabajar con tranquilidad y sin necesidad de avanzar en medidas desesperadas o brutales ajustes fiscales que recaigan sobre los más humildes. Incrementar la carga tributaria global no es nuestro camino, como tampoco entraremos en esa competencia casi deportiva de rebaja brutal del gasto público. Otra de las críticas de la oposición es que el gobierno de Tabaré Vázquez no cumplió con sus objetivos en cuanto a seguridad. Por su parte, Daniel Martínez ha presentado un plan de 12 medidas y ha anunciado que su ministro del Interior será Gustavo Leal. Hoy lo que hay son metas concretas como por ejemplo el fortalecer las seccionales con el 30% de los nuevos ingresos de la policía, aumentar a 10.000 las cámaras de videovigilancia, tener 70 unidades especializadas de violencia doméstica cuando termine la administración, hoy alrededor de 50, 3 de ellas que vayan a ser móviles para captar mejor las denuncias, aumentar a 1.500 la cantidad de tobilleras disponibles, tener una estrategia de ampliación del PADO con equipos de policías encubierto en cada uno de los circuitos del PADO. Ahí hay metas concretas de gestión. Respecto a la necesidad de transformar la educación, un reclamo que realizan diversos sectores, Martínez propone apostar a la tecnología e innovación al servicio de la transformación productiva y a una nueva estrategia de inserción internacional. Hoy el mundo es completamente diferente al que teníamos hace unos años, es un mundo dinámico, con un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China que está cerrando mercados, con una emergencia de las tecnologías y de la transformación del mercado laboral extraordinario, y nosotros vemos, bajo el liderazgo de Daniel, que efectivamente es posible aprovechar esto como una oportunidad, estos desafíos como una oportunidad para insertar a Uruguay en el siglo XXI y para generar otro tipo de puestos de trabajo mucho más atractivos. Las bases programáticas 2020-2025 fueron aprobadas en el Congreso Licandro Dalmas de cara a un cuarto gobierno del Frente Amplio.
le damos las buenas noches y la bienvenida, le agradecemos la presencia al candidato del Frente Amplio, ingeniero Daniel Martínez. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Me alegro. Daniel, en la consigna que puso el Frente Amplio en cuanto a no perder lo bueno, hacerlo mejor, ¿qué es estrictamente no perder lo bueno a su criterio? Y bueno, primero yo creo que lo más bueno es que ha habido gobernantes con sensibilidad humana, cosa que sinceramente no es que sean malos los gobernantes que haya habido antes, pero creo que le faltó capacidad para entender las realidades de las grandes mayorías, de la mayor parte de la gente del pueblo uruguayo. Y yo creo que cualquiera que venga del mundo, mira qué pasa con cualquiera, mira los números de Uruguay, mira lo que ha sido un periodo de crecimiento de más de 15 años continuo, a tasas en algún momento históricas del país, y mira a su vez lo que ha sido la redistribución de la riqueza, cosa que nunca había pasado, porque el Uruguay tuvo periodos de crecimiento económico, como en la década del 90, en donde el país creció, pero la redistribución de riqueza no se dio, y sin embargo en este periodo se ha dado el periodo más largo de la historia de Uruguay de crecimiento económico, en el medio de una región y de un mundo recontra convulsionados, y a su vez una redistribución de la riqueza que tampoco nunca se había dado. Entonces, que hoy haya políticas que den oportunidades a que muchachos de pueblos perdidos del interior o que muchachos de barrios populares terminen ganando premios de robótica o de ciencia en el mundo, cosa que nunca lo habían soñado hace 15 años acceder a eso, que hoy hayamos pasado de DICE, trabajadores que tenían el derecho a DICE, que eran del orden de 700.000, de haber pasado a más de 2,5 millones con el FONASA. ¿Y qué es lo que usted, porque en la consigna también se plantea, bueno, pero que hay que hacerlo mejor, ¿qué es lo que hay que hacer mejor y cómo dice usted que se debe hacer? Bueno, para eso es lo que estamos proponiendo. O sea, podemos negar, pese a todos esos grandes números que marcan un país pujante, de redistribución de riqueza, que abre oportunidades y que avanza en la igualdad del punto de partida. ¿Podemos negar que hay problemas en la seguridad? Opa, los hay, lo sabemos. Alguno podrá decir, América Latina está mucho peor. Puede ser, nosotros estamos igual. Los problemas han crecido en los últimos 30, 40 años. Y por lo tanto, ahí tenemos desafíos muy importantes, porque la seguridad y la convivencia, que son dos caras de una misma moneda, hacen a la calidad de vida de la gente. Y mucho más en barrios donde a veces la presencia de la delincuencia termina a veces en barrios que son populares, por otro lado, no es la gente. La gente de los barrios con más capacidad adquisitiva sufre el robo, sufre una serie de actitudes de la delincuencia, pero en los otros barrios a veces la delincuencia termina afectando la calidad de vida y la seguridad de la vida misma de la gente. Podemos negar que pese a que hoy por hoy ha habido una inversión en infraestructura histórica, en educación, que hace que uno recorra el país, y te aseguro que en todos lados el mejor edificio es, o la inmensa mayoría de los que yo he visto, a veces en pueblos pequeños, el mejor edificio es la escuela, es el liceo, y donde hoy tenemos la posibilidad de capacitar al 100% de los estudiantes que pueden acceder a la enseñanza media, cosa que hace 15 años implicaba que estuvieran a caballito, uno arriba de otro, porque no había espacio, no había lugar. Hoy lo hay, pero podemos negar que hay que hacer una transformación en las metodologías educativas, en la forma motivacional, en hacer de los liceos y sobre todo la educación media espacios mucho más amigables, que se eduque en base a cosas mucho más cercanas a los estudiantes, integrando a la comunidad. Todo eso podemos dudar que no hay que mejorar, sin ningún lugar a duda. Necesitamos diversificar la matriz productiva, avanzar a segmentos de más valor agregado, de más inclusión tecnológica, que promueva más el emprendedurismo, lo hay que hacer, pero negar, como creo que unos pocos poderosos que no se sienten contentos a veces quieren negar lo que ha sido el avance del país, creo que es, la verdad, tergiversar absolutamente la realidad. Daniel, en los gobiernos del Frente Amplio, tanto Mujica como Tabaré Vázquez han puesto a Danilo Astori como su referente económico, concretamente con Tabaré Vázquez, el ministro de Economía. En el caso de Mujica, bueno, va a ser mi vicepresidente, pero la línea económica va a seguir siendo la línea que dirige
Danilo Astori. En su caso, ¿usted va a decir antes del 27 de octubre quién va a ser su candidato a ministro de Economía? Por lo menos no tengo pensado que así sea. Sí, asegurar, por un lado, la seriedad macroeconómica y de la estabilidad financiera que el país tiene y que goza. O sea, recordemos que antes teníamos una deuda neta, porque lo que importa es la deuda neta, ¿no? Porque hay veces que algunos hablan de la deuda bruta y yo siempre digo, muchachos, vuelvan a la escuela. La deuda lo que importa es lo que debes menos lo que tienes, porque es la deuda neta, que era cerca de un 80% y ha bajado un 41-42%. Que hoy tengamos reservas como para el cumplimiento de las obligaciones de acá al futuro, que hoy tengamos una buena parte de endeudamiento en pesos uruguayos, que hoy tengamos, somos un país con grado inversor y tenemos el riesgo país de lo más bajo de nuestra historia y aparte por debajo del promedio de los países emergentes que tienen grado inversor. Todo eso nadie te lo regala, mira que lo que hizo el Frente Amplio, sobre todo al principio del gobierno, y lo siguió haciendo, reperfilar la deuda y hacer que la deuda impactara menos en la calidad de vida de la gente y en las condiciones de desarrollo del país, no está escrito. Por algo, pero, sin embargo, el otro día, bueno, ayer o anteayer ya, Alberto Fernández destacaba, yo lo que me refería del modelo uruguayo es lo que hizo el Frente Amplio, reperfilamiento de la deuda y a su vez generar un modelo de desarrollo con justicia social. Ese es un ejemplo. Y por lo tanto, eso hay que mantenerlo, Ahora bien, el mundo se encuentra en diferentes situaciones de la que teníamos en el 2004, 2005, 2010 o 2015, las tenemos. Hoy, si ya de la década del 50, 60, el conocimiento, el desarrollo científico-tecnológico pasó a ser la verdadera riqueza de un país, el conocimiento promedio de su gente, y cada vez menos los recursos naturales, si ya se daba en esa época, que fue lo que nunca entendieron, nunca ni siquiera empezaron a ver blancos y colorados, y mucho menos el nefasto gobierno de la dictadura, ahora se ha acelerado de una forma increíble esa realidad, de forma que la transformación, se está hablando de que el conocimiento se duplica cada 2 años, el conocimiento del ser humano, o sea, desde que el hombre dominó el fuego, como yo decía hoy, hasta el año 2016, generó determinada cantidad de conocimiento. En el 2017-2018 lo duplicó. ¡Pah! Es brutal, ¿no? O sea, conmueve. Eso implica, ante situaciones nuevas respuestas. Y ahí nosotros creemos que por eso la importancia de ese estudio prospectivo que ha determinado qué sectores de más valor agregado, con más desarrollo científico-tecnológico, que algunos ni siquiera son cadenas de valor, son eslabones, partes de procesos, eslabones de cadena de valor, hay que concentrarse, focalizarse. Decir que el Uruguay se puede dedicar a hacer todo es no entender nada de economía y por lo tanto, ¿cuáles son los sectores donde uno puede focalizarse y que se generen de verdadero motor de arrastre del conjunto de la economía, generando actividades con mucho más valor agregado y sobre todo con mejores salarios, que implique también no solo disminuir la desocupación, sino una ocupación con mejores salarios? Quiere decir que usted habla de la misma línea macroeconómica con los cambios de los tiempos modernos, pero no ve necesario decir, bueno, mi referente tiene un equipo de referentes, pero no decir, bueno, este va a ser mi ministro de Economía. No le preocupa tanto esa designación. Por ahora no. Daniel, sin embargo, en seguridad fue diferente. Usted incluso lo anunció en el debate. Entendió que era importante decir que Gustavo Leal iba a ser el ministro del Interior. Habíamos presentado un plan de 12 puntos, un plan muy complexivo, que como yo digo, aprende de lo que entendemos han sido los aciertos, pero también aprende de lo que entendemos que han sido carencias o metas que no se han logrado. Y por lo tanto, y aparte tiene esa visión transversal. Mira, yo siempre recuerdo en el Senado, todo el mundo de la oposición le pegaba todos los días el tema de seguridad. Después en privado reconocían, qué tema complejo. Y aparte es multicausal. Pero después a veces cuesta entender la multicausalidad y entender que es seguridad y convivencia. Y por eso este plan que abarca desde coordinaciones entre Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial, que abarca acciones preventivas, que abarca políticas específicas a la violencia de género, que sigue siendo la que genera la mayor cantidad de denuncias, más que todo el resto juntas, y eso nos debe preocupar y ocupar, pero además también el plan Más Barrio, Más Convivencia, que avanza hacia, en lugares, hemos definido 25 lugares del territorio nacional,
donde entendemos que hay vulnerabilidad socioeconómica que a veces permite el enquistamiento de mafias que terminan a veces atentando contra los propios vecinos y intentando dominar la vida del barrio, en esos lugares se va a dar calidad de vida en vivienda, calidad de vida en educación, en seguridad, en salud, en todas las áreas que implique dignificar la vida de la gente como una forma también de mostrar una alternativa y una barrera a las mafias que muchas veces cooptan esos lugares. Usted recién hablaba de un Uruguay que ha mejorado y que ha mejorado mucho, pero también identificaba como los que más sufren la inseguridad son los barrios populares. No tengo ninguna duda. En los 10 años, en los últimos 10, 15 años ha crecido la violencia. Uruguay era menos violento. En los últimos 35 años. Las gráficas lo marcan, es brutal. Me encantaría decirte que no. No, a ver, desde el advenimiento de la democracia, el delito no ha parado de crecer. Y antes hay cosas que no se sabían, pero sí, es cierto, no han parado de crecer. Yo, no era el doble, era 1,77, pero en el caso de Rapiñas, por ejemplo, durante el gobierno de la calle, por ejemplo, pasaron 2.600 a 4.600. Pero los que más sufren, es cierto, son los más pobres. El problema de los asentamientos, que en el Uruguay hoy, datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 607 asentamientos, de los cuales 45 son a partir del 2011, 45 más a partir del 2011, ¿no? Que completaban... se eliminaron 90, se han eliminado 90. Sí. En realidad hay un 10% menos, pero está. Bueno, ¿cómo le digo? Los datos que yo manejo por lo menos son eso, de repente... La Oficina de Planeamiento y Presupuesto publica que en el país hay 607 asentamientos, de los cuales 45 surgieron después del 2011. Claro, pero se han eliminado en total... Y hablan de 100, una eliminación de unos 100. Bueno, ahí está. Yo tengo 90 y algo, pero no importa, de repente, mira, hay lugares que uno dice, esto es un asentamiento, hay lugares que sí, uno dice, esto es un asentamiento, no hay duda. Hay otros que se han convertido en barrios, porque muchos se ha operado actuando sobre el territorio que era un asentamiento, dándole carácter de barrio. Algunos directamente se lo sacan, que ha sido el grueso, porque la prioridad que se le dio a lugares que eran inundables o con problemas de contaminación de los suelos con metales pesados, plombemia, mercurio, etc. Por lo tanto, eso se implicó sacar a la gente para remediar el terreno y era imposible. Otro ha sido la mejora de la calidad del propio barrio, yo qué sé, el apero. El apero quedó a alguna gente con mejores condiciones y otras se la llevó y se la relojó a unas cuadras. ¿Pero a qué se puede comprometer el Frente Amplio para el nuevo periodo? Ahí creo que el tema de vivienda hay que acelerar, yo creo que hay que buscar alternativas constructivas inclusive que sean más, donde rinda más el dinero. O sea, mira, lo que hace la Intendencia de Montevideo, que cubre más o menos el 30% del total del gasto, junto con el plan de mejora barrial que financia, la otra parte que financia el Ministerio de Vivienda, que se carga del otro 70%, promedialmente salen 120, 130 mil dólares promedio cada vivienda. Obviamente hay que buscar alternativas de métodos constructivos, de materiales, etcétera, que permitan rebajar costos, ¿no? O sea, cuidado, uno también dice, uno mira para atrás las soluciones habitacionales de otros gobiernos y la verdad que eran algunas una vergüenza porque yo no creo que se pudieran llegar a llamar soluciones habitacionales. Hoy estamos hablando de vivienda de calidad, donde la gente en general habrá reclamos a veces de una empresa que hace una cosa mal o algo, pero pucha, son viviendas más que interesantes, de calidad, donde la gente vive con una dignidad realmente destacable. Tampoco se trata de volver a soluciones basura, por decir así, ¿no? Hay que buscar soluciones de calidad, pero hay que manejar y explorar. Un presupuesto diferente, porque realmente cuando uno mira cuánto que se le destina a vivienda, por más que se ha aumentado, menos de un 1%. Por más que ha aumentado, prácticamente se ha duplicado a lo largo del periodo, falta, yo ahí no tengo ninguna duda. No podemos. Porque superar la pobreza también parte por resolver el déficit habitacional. ¿Usted coincide con eso? Totalmente. Es parte del tema. Bueno, parte de eso va a estar enfocado en los 25 barrios que son lugares de gran vulnerabilidad socioterritorial, donde la vivienda, en muchos de ellos, es parte del gran problema. Es un compromiso digamos, lo hemos puesto como una meta prioritaria, no hay ninguna duda. Lo que implica también ver de qué forma manejamos mejor los recursos. O sea, hoy por hoy se vienen manejando soluciones técnicas. El Uruguay, prácticamente, si tú no tienes casa de ladrillo y hormigón, no es una casa, ¿verdad? Lo que se admite en general es un techo liviano, pero más de eso mucho no se admite.
y si es planchada, epa, ya es ahí el sumum, y estamos de acuerdo. Yo creo que hay que buscar y manejar alternativas que sean, donde los recursos que se pongan, que tienen que incrementarse, de todas formas, hagan rendir más el dinero. Hacemos una pausa Tú y mandas. seguimos conversando. Seguimos conversando con el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez. En esta jornada usted estuvo en la sede del PIT-CNT y el tema de las relaciones laborales está sobre la mesa. ¿El Frente Amplio prevé cambios en Consejo de Salarios, en negociación colectiva? Se le pregunto porque tanto el candidato del Partido Nacional como el Partido Colorado entienden que para mejorar la oferta de empleo, la oferta laboral, hay que incorporar cambios, flexibilizaciones, que el Estado participe en la fijación de los mínimos, pero que la negociación colectiva sea libre y voluntaria. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio al respecto? En la esencia, mantener el sistema de negociación colectiva, que aparte determina que en un 45% de los casos se ha votado por las tres partes los acuerdos. En otro 38, si mal no recuerdo, sean entre las dos partes, patronal y trabajadores, y solo otro 17% se distribuye donde termina votando de repente el gobierno con alguna de las partes o no llegan de acuerdo. O sea, de todas formas, la negociación tripartita es un poco el espíritu internacional. Yo, de algunas cosas que veo, sobre todo eso de tratar de laudar solo el salario mínimo, uno ve que, bueno, justamente creo que ahí hay una forma de minimizar y volver a modelos que, bueno, se vivieron en el Uruguay, ¿no? Recordemos que no solo en dictadura desaparecieron los consejos salarios, también desaparecieron cuando el gobierno de Lacalle y recién fueron retomados cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. ¿Qué ha implicado la existencia de consejos salarios con este modelo? Que el salario real prácticamente haya mejorado un 60% promedialmente en todo el país, ¿no? Lo cual ha sido un factor que ha ayudado a la redistribución de la riqueza. En esa mejora del índice Gini, que es que cuanto más bajo menor, porque cuanto más bajo quiere decir que hay más igualdad, ¿no? Es el índice que marca la desigualdad de una nación, hay tres factores que han ayudado a lo largo de estos años. Sin duda, la reforma fiscal, se aplica la reforma fiscal que grava las ganancias, ¡pum!, cae la desigualdad. Segundo, el FONASA, que es algo que a veces la gente no computa dentro de las mejoras, pero antes se gastaba X dinero en salud y hoy se gasta mucho menos, ¿no? En algunos casos menos en la tercera parte. Y tercero, los consejos de salarios con esa negociación colectiva que ha permitido con la participación del gobierno, bueno, un marco que en definitiva no es solo la fijación del mínimo, sino que es todo lo que hace a la negociación y también la seguridad laboral, de todo un poco. Las gremiales agropecuarias han dicho, nos retiramos no por desacuerdo con los trabajadores, sino por la falta de ecuanimidad del Poder Ejecutivo, del Gobierno, del Frente Amplio. ¿Usted cree que hay que hacer mayores esfuerzos para lograr que en el caso de las gremiales agropecuarias vuelvan a la negociación y conversar con ellos al respecto? Mira, primero, en general uno mira y las veces que el gobierno ha votado con los trabajadores es muy pareja con lo que ha votado con los empresarios, o sea que no es verdad que haya habido un desbalanceo. Sin duda habrá cuestiones para ajustar y aprender también siempre de la propia vida, pero no es así. Yo creo que, además se los he planteado, no estoy diciendo nada que no haya sido dicho. Muchas veces uno mira que hay sectores, algunos empresarios agropecuarios, que hacen mucho hincapié en algunos factores. El valor del dólar, que yo siempre digo, es una visión, subir el dólar, o sea, o hacer acciones que permitan el dólar subir. Hoy tiene libre flotación, de acuerdo con cierta intervención en ciertos momentos del Estado, del Banco Central, pero tiene en realidad una flotación. A algunos sectores exportadores les sirve pila
mata a otros sectores empresariales del sector agropecuario, los mata, toda la hortifruticultura, ni que hablar, y después termina en inflación y lo paga la gente. Chau, o sea, eso ni que hablar. O sea que es una solución discutible, más cuando bueno, se ha mantenido una libre flotación dentro de ciertos marcos que representan en definitiva los parámetros propios de la economía. Segundo, hablan mucho de los costos, tanto de combustibles, impuestos como salariales. Y yo siempre cuento algo que a mí me impresionó, porque la verdad, la realidad puede más que los 10.000 discursos y buscar culpables de las cosas que me pasan. Y aparte, bueno, yo fui empresario, recuerdo la orfandad que tenía y los problemas de competitividad los lograba siempre haciendo las cosas bien en la empresa, logrando más competitividad, más tecnología, mayor inventiva, solución a los clientes, visitándolos y además dándole servicio de atención postventa a la maquinaria para que la máquina no le parara o si parara poco tiempo. La principal forma de buscar cómo competir la buscaba dentro de mis propias capacidades o dentro de las capacidades de la empresa. Pero hay una anécdota que yo la cuento porque a mí me impresionó, que es la de Holanda. Holanda, que es un país que tiene mucho mejor salario medio que el Uruguay, tiene mucho más impuestos que Uruguay, tiene costos combustibles más altos que Uruguay. Todo terriblemente diferente, supuestamente no podría competir nunca como productor de alimentos. Holanda hace 15 años decidió ser un actor de lo que era el mercado de los alimentos en el mundo. Su objetivo inicial era, con tecnología, con innovación, con emprendedurismo, con creatividad, usando la mitad de los recursos producía el doble. Hizo más que eso, utilizando menos recursos que la mitad, produjo más del doble. El hecho que hoy por hoy Holanda es el segundo exportador de alimentos del mundo, después de Estados Unidos. Por lo tanto, yo digo, está bien, yo reconozco, hay ciertos momentos que a ciertos sectores de actividad pueden necesitar ayudas especiales, que por ejemplo el gobierno a nivel agropecuario lo ha hecho en particular con los pequeños productores, ayudándolos a competir, raciones con la sequía, campos de recría para los productores lácteos, lecheros, y que hay que revisar nosotros todo el tema del Fondo de las Garantías, repago de los créditos bancarios en periodos que les permitan agarrar la onda que a veces tienen los precios internacionales, sobre todo para aquellos sectores como el lácteo y el arroz, es el paradigma de que depende del exterior, para eso sí, dar medidas puntuales. Pero entender, hoy no eres competitivo con los costos país que pueden influir, lo eres sobre todo con la capacidad de innovar, de generar mayor productividad, y esa es la forma básica de competir en el mundo. En este momento los analistas políticos todos coinciden que el Frente Amplio no está teniendo la votación que tuvo en el interior urbano fundamentalmente en 2014. Y parte de los planteos que surgen del interior son estos, los problemas de competitividad, las tarifas, los sectores que tienen problemas como la lechería, el arroz. ¿Cuál va a ser su discurso cuando seguramente en los próximos días comience la gira para el interior? Ya le hemos comenzado y perdón. Ha ido y venido. Eso no se ve, pero puede ser. De repente que haya más gente que otras veces es producto de que va más gente a la que iba antes de los que van. De repente son menos que nos votan, pero va más gente a las movilizaciones y a los actos. Puede pasar. No es lo que se ve en el... ¿Usted no le preocupa? Usted dice, perdón. Yo te estoy diciendo lo que uno siente y lo que gente que ha estado en otras y te dice, esta vez nunca había habido tanta gente en esta caravana, nunca había habido tanta gente en este acto, y eso nos ha pasado. Pero, en el interior, dice usted. En el interior, sí, en el interior, algunas cosas impactantes. Ahora bien, ¿eso quiere decir que vayamos a tener más votación? No, para nada. De repente la gente está más motivada para ir a los actos, son menos los votantes, puede pasar, no te lo puedo asegurar. Porque cuidado, ¿quién habla? O sea, hay que ver quién habla en cada lado, obviamente. Yo siempre digo, es cierto, hay un grupo de poderosos que no le gusta cómo va el país, en particular a ellos. Perdón, yo siempre recuerdo, hay una persona que yo respeto mucho, un importante empresario, no solo agropecuario, pero en particular agropecuario, que en julio del año pasado, me dijo que en septiembre el país y todo el interior entraba en cesación de pago. Estoy esperando todavía que entre en cesación de pago, ¿no? Pero él lo decía convencido, obviamente. No tenía razón, estaba equivocado, o sea, no era verdad. Pero pasa, hay gente que, y con todo su derecho, vivimos en democracia. Yo no estoy censurando. Lo que digo que a veces lo que más hace sentir
no son siempre sobre las mayorías nacionales. Puede pasar una cosa, puede pasar otra. Yo, Me en consta realidad, que no soy a todos los mandrake. candidatos se les pregunta si van a subir los impuestos. Pero cuando usted vaya al interior, ¿les puede prometer bajarle impuestos? No, perdón, nosotros hemos propuesto, primero, la carga impositiva global entendemos que es adecuada para el tamaño y el nivel de desarrollo del país. Por lo tanto, nosotros decimos, en general, no nos metemos en el... entendemos que no es el camino, por lo menos, salvo que haya una debacle en el mundo, ¿no? Yo qué sé, ¿viste? Uruguay es la 2000ª parte de la economía del mundo y estamos en el medio de una guerra geopolítica y comercial entre Estados Unidos y China, los dos países más poderosos, que bien se sabe, bien lo ha sentido los precios de la soja, justo un año que la producción había sido muy alta. Pero, o sea, nadie puede, por eso yo digo a veces, nosotros decimos, nuestra visión es no subir los impuestos. Si hay una debacle mundial, yo qué sé, digo, si hay una crisis del 2002, que bueno, en aquel momento un resfrío argentino nos hizo casi morirnos de una gripe española a nosotros. O ahora una crisis peor argentina, Uruguay ha salido indemne o muy poco afectado, ¿no? Son realidades que la gente tiene que valorar, ¿tá? Creo que tiene que valorar. Pero la gente se olvida lo que fue el 2002 acá. La mitad del Uruguay bajo pobreza, más del 20% de su ocupación, gurises que solo comían en las ollas populares. Eso pasó en Uruguay con gobiernos blancos y colorados aliados. Pero eso es el tema en cuanto a la visión global de los impuestos. También hemos tenido propuestas que van, por ejemplo, a la agricultura familiar, a la producción familiar, que hoy por hoy había dos topes, uno por hectáreas y otro por jornales pagos por año. Se lo estamos eliminando para que el 100% y no el 50% de la agricultura familiar, de los productores familiares, no agricultura, productores familiares, que pueden ser pecuarios o agrícolas, accedan a las exoneraciones de ciertos tributos. Ya lo hemos propuesto y lo tenemos ponderado, sabemos cuántos millones de dólares son y lo hemos decidido. De la misma forma que hemos propuesto no cobrarle a las pymes que se forman en el primer año y que facturan menos de 8.000 UI, de 8 millones de UI, perdón, cobrarles el primer año ciertos impuestos para que ayudarlos a desarrollarse, a crecer y a consolidarse como pequeñas y medianas empresas exitosas. O sea que lo hemos hecho. Después está el tema, ayer en un programa me preguntaban que porque yo creo que hay veces que uno siente que el tema de los impuestos pasa a ser, cualquier impuesto es pecado. Y el tema del impuesto al patrimonio, ¿no? Que la verdad que hay que recordar que el ITP, el impuesto a las transacciones patrimoniales, fue puesto por un gobierno blanco, nació en el gobierno del doctor Lacalle. Y es 3% parejo. Eso, por ejemplo, no conviene de repente a los sectores medios y bajos achicarle eso y aumentarle a los que son mucho mayores, a los que tienen mucho más capital. De repente esas cosas son diferentes. Esas cosas es, recaudando lo mismo, hacerlo para que impacte menos en la clase media o en los sectores más populares. Esas cosas pueden ser. Lo hicimos nosotros en la Intendencia. La reforma tributaria, ¿usted cree que hay que cambiarla? Es la reforma que está funcionando desde 2007. Es lo que he dicho, nosotros entendemos que la carga tributaria es la adecuada para la realidad del país, para el nivel de desarrollo y el grado que tenemos como país. ¿Usted es consciente que desde otras colectividades políticas se ha planteado la importancia de la reducción del gasto público, el achicamiento del déficit fiscal? Sin embargo, desde el Frente Amplio no hay un énfasis en este tema. Error. Nosotros del déficit fiscal hemos dicho que nos preocupa decir que es el único parámetro para medir la salud financiera de un país. Digo, no sé, de repente hay una nueva versión de economía, de libros y de teoría, pero nadie lo toma como el único factor. Ahora, que si bien ahora bajó 0,1 punto, o sea, una décima, bajó una décima, igual... 4,8. No, exacto, está de 4,9 pasó a 4,8, nos preocupa, obviamente, igual nos preocupa, no estamos diciendo que esté bien el déficit fiscal, no, es alto. Y nosotros nos hemos propuesto bajarlo 2 puntos en todo el periodo. ¿De qué forma? Primero, haciendo que el crecimiento del país sea mayor que el crecimiento del gasto público. O sea, el gasto público sea siempre menor al crecimiento de la economía del país. ¿No es lo que pasa hoy? No, ha pasado algunos años y otros no, pero globalmente no. Por eso creció. Segundo, atacando el problema de la seguridad social, ¿no? Inclusive algún tema que es el más conocido que ha generado, que cuando se quiso hacerlo, hoy todo el mundo habla, es un problema de la seguridad social.
Sin embargo, hay un sector que tiene diferencias notorias y sin embargo, cuando se buscó una solución, que está siempre de futuro, pero no se tuvo el acuerdo. Hay que atacar. Todos sabemos que el tema de seguridad social es buena parte del déficit fiscal y hay que atacarlo con seriedad. Pero no atacarlo para que paguen los que tienen menos, que la torta no la paguen, sino juntar actores políticos, sociales, pasivos, activos, de todo un poco, y discutir soluciones reales en base a información compartida y real. Y después también ayuda, aunque no es determinante, eso afecta en 0,1, 0,2%, puede llegar a afectar, en lo que es la austeridad no como shock. Para mí, hablar de un shock de austeridad es como decir, bueno, solucionar el problema y de vuelta podemos gastar. No, la austeridad es, estoy seguro, estoy convencido que es un deber moral y ético sobre el cual hay que educar a todos los servidores públicos. Y si tú usas dinero que es del pueblo, tienes la obligación de usarla sabiendo para qué lo vas a gastar, que en lo que lo gastas obtiene el resultado que tú esperabas y con absoluta saber que no estás gastando nada que no se necesita gastar. Es una cultura. Y la transversalidad, que es otro tema que yo he aplicado mucho en la actividad privada y en la actividad pública, me ha dado éxito siempre, que es entender que no hay un dueño de un tema y que no hay que repetir que diferentes ministerios tengan alguna área que enfoca un mismo problema común, sino que transversalizar, trabajar todos las diferentes áreas en base a un programa, en base a un proyecto, y por eso una propuesta nuestra, que no es fácil, mirá que es un cambio conceptual descomunal, no sea presupuestar por cada oficina del Estado de cada ministerio, sino en base a programas. Problema de la primera infancia, que es un problema. La pobreza es el 8,6, sin embargo la primera infancia está en un 17,2, ¿tá? La pobreza. Y son gurises de 0 a 6 años donde se forman las capacidades de adquisición de conocimientos. Por lo tanto, es gravísimo. Veamos entonces de qué forma todos los ministerios colaboran con el problema de abatir los índices de pobreza en la primera infancia y dar calidad de vida, y lo que implica igualdad de oportunidades y de punto de partida. Bueno, trabajemos juntos, pero el dinero va al programa Primera Infancia, del cual el Ministerio de Salud Pública tendrá una parte, Ministerio de Educación otra parte, Ministerio de Vivienda otra parte, Ministerio de Desarrollo Social otra parte, Economía, o sea, ¿entiendes? Pero es una concepción diferente. En el anterior periodo el Frente Amplio se había comprometido a 6% para la educación, 1% para ciencia y tecnología. En su caso, ¿usted no va a asumir compromisos de fijar porcentajes? Para mí sigue siendo una... En realidad, sigue siendo un objetivo que fue comprometido y hay que llegar a él. En los dos casos habrá que ver, digamos, para el próximo periodo llegar a ese 6%. Hay que trabajar. El norte tiene que ser eso. Tú sabes que... Y el 1% para ciencia y tecnología. Sí, no, eso ni que hablar, que hay que por lo menos duplicar la inversión en ciencia y tecnología, no tengo ninguna duda. Hay que ver también que haya proyectos viables, ¿no? O sea, porque una cosa es decirlo, llegamos al 1 y otra cosa no tienes proyectos viables para hacer. Ahí nosotros estamos trabajando en un nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación, el PEN-22. Existió el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2008, lo que fue que se aprobó, yo era ministro de Industria, Energía y Minería, o 2009, no me acuerdo bien. Y ahora estamos trabajando en el 2, donde buscamos darle no solo la inversión en ciencias básicas, que ha sido importante, hay que mantenerla y aumentarla, sino destacar mucho más la tecnología, que es la aplicación de la ciencia básica a la vida cotidiana, a la producción o a la solución de los problemas. Estamos muy orientados hacia eso. ¿Por qué? Si vivimos la era de la tecnología, si vivimos una era donde la riqueza de una nación es ante todo el conocimiento, la capacidad de innovar y de desarrollar tecnología de su gente, tenemos que llevar todo ese conocimiento de ciencias básicas a la aplicación tecnológica. Lo que hacía yo hacía máquinas, robots, de una cosa, de otra, pero mi conocimiento, mi capacidad de robótica, de automatización y de metalmecánica lo llevábamos a máquinas que funcionaban y solucionaban problemas productivos, ¿entiendes? En eso creemos que sin duda hay que hacer un esfuerzo, es fundamental, porque es lo que el mundo demanda a las naciones para que tengan un lugar más digno en el mundo. Si no me equivoco, duplicar lo que se da hoy no llega al 1%. No, pero arrima bastante. Sí, está bien, pero te digo, no estoy tan seguro que haya proyecto para todo, porque una cosa es la teoría. Por lo menos es discutible, pero llegar a lo máximo que se pueda no tengo ningún lugar a duda. Ojalá tengamos proyectos viables, concretos, que permitan que tengamos que poner el 1%. Ojalá. No es tan fácil. La tecnología, mira, yo cuando asumí la gerencia de esta empresa que hacía robótica, hacía máquina de 400, $500.000,
que llegamos a vender proyectos de varios millones de dólares en el exterior, era casi todo exportación. Yo por eso siempre digo, yo nunca sentí la crisis del 2002 porque en realidad, como era casi todo exportación, vivíamos otra realidad. Además, inclusive hasta mis trabajos particulares eran desarrollar tecnología y nunca tuve problema. Pero en toda esa época, o sea, lograr llegar a armar que la empresa tuviera capacidad de fabricar el 100% de los componentes de la máquina e importar los cerebros electrónicos, los PLC, la neumática, y lo que había otro remedio, fue un proceso de 3 años que dejé la vida para lograr desarrollar proveedores que entendieran y pudieran cumplir con los estándares de calidad y de precisión que yo requería para la maquinaria que hacía. Alguna gente habla de ciencia y tecnología como si se hablara de producir zapallos. Sinceramente, sin desprecio a la producción de zapallos que he plantado en el fondo de casa cuando vivía en la calle Anzani, es mucho más complejo. Ahí requiere formar masa crítica de gente con habilidades que no se forma un día para otro. Por lo tanto, una cosa es el discurso y otra la realidad. Ojalá tengamos capacidad de llegar a poder gastar un 1% del PBI en ciencia y tecnología, implicaría que dimos un salto de calidad descomunal. La televisión pública, ¿tiene un rol a cumplir en el futuro? Sin duda, yo creo que sí. Todo el sistema de medios públicos creo que tiene un papel fundamental. Digamos, en todo el mundo cumple un papel educativo, de formación de oportunidades, de democratización, del escuchar a todas las voces. Yo creo que sin duda tiene un papel que es determinante en lo que es la vida de la máxima aspiración que uno tiene como hombre amante de la democracia. Que es que la democracia se base en individuos inteligentes que hayan tenido la oportunidad de formar espíritu crítico, escuchando sobre cada tema todos los puntos de vista para decidir con su visión, con su forma de ver el mundo. Eso es la máxima. El día que tengamos el 100% de las uruguayas y uruguayos que tengan capacidad de ante cada tema escuchar todas las campanas y en base a su espíritu crítico desarrollado, escuchando las opciones, tomar la decisión, va a ser un día en que vamos a poder festejar de que tenemos la democracia realmente plena. Daniel Martínez, gracias por haber venido y el compromiso de si pasa el balotaje estar aquí en noviembre. Gracias por haber estado. Muchas gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con Eduardo Botinelli de la empresa Factum. Ya venimos. Y es un gusto tener en los estudios a Eduardo Botinelli. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches. Penúltima encuesta de Factum. Sí, relevada, digamos, a unas 3 semanas de las elecciones, es decir, arrancó el 2 de octubre, post-debate, y terminó ayer, 8 de octubre, bueno, sí, en la recta final de esta campaña electoral. Vamos a ver entonces cuál es la placa de cómo está la intención de voto. Bueno, allí tenemos el Frente Amplio con un 38%. Bajó Daniel Martínez, el Frente Amplio, según esta encuesta. Sí, a ver, la mayoría de los movimientos que registra la encuesta están todos dentro del margen de error o en el límite del margen de error. Es decir, en el caso del Frente Amplio está en 38, estaba en 39, pero el anterior estuvo en 37, es decir, está más o menos en el mismo rango que se viene moviendo a lo largo de todo el año, ¿no? Ha oscilado en ese entorno. Y en el caso del Partido Nacional está subiendo un punto, de 26 a 27. Sí, presenta un punto por encima de lo que estaba en las 2 anteriores, pero por debajo de lo que ha estado antes de las elecciones internas. Es decir, el Partido Nacional tuvo un equilibrio, digamos, entre el 29 y el 31%, y ahora en las últimas mediciones se ubica más en 26-27. Y en el caso del Partido Colorado, 16%, también acá está bajando. Acá cae 2 puntos que se suma a una caída de 1 punto que había tenido antes. Acá sí ya podemos, por lo menos, interpretar que la caída es un poco más consistente en términos de que marca más una línea descendente después de haber tenido un crecimiento importante después de las internas, ¿no? Y en el caso de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, crecimiento. También. Se mueve 2 puntos con respecto al anterior.
después de haberse estabilizado, es decir, había tenido un proceso de crecimiento, se había estabilizado y ahora vuelve a tener un crecimiento. Si tiramos, digamos, la línea de tendencia de todo el periodo desde que Cabildo Abierto salió a escena, vemos que efectivamente es un proceso de crecimiento paulatino, no exorbitante en términos de volumen de cada una medición a otra, pero sí que es un crecimiento que viene paulatinamente produciéndose de a 1 o 2 puntos de mes a mes. Se puede decir hoy que el Partido Nacional y el Partido Colorado juntos están bueno, en 43%, mientras el Frente Amplio está en un 38%, si los sumamos. Después habrá que ver qué es lo que decide y hace el electorado en una segunda vuelta electoral, ¿no? Pero entonces allí aparece el Manini y además todos los otros partidos chicos, ¿no? Sí, si nosotros analizamos el comportamiento de elecciones con respecto a esta encuesta, que lo que vemos es que hay una caída del Frente Amplio de 10 puntos con respecto a lo que votó, y la suma de Partido Nacional y Partido Colorado prácticamente no tiene variaciones, es decir, está un punto por debajo de lo que votó en 2014. Todo el movimiento se produce en el resto de los partidos, fundamentalmente de 19 puntos que suman todos los partidos sumados fuera de estos tres, ¿no? Del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, más el blanco y anulado, todo suma 19%, que es un movimiento de 11 puntos con respecto a lo que era hace 5 años o en las elecciones pasadas. Y claro, la enorme mayoría de ese crecimiento es la aparición de Cabildo Abierto. La verdad que es una gran incertidumbre de qué es lo que puede pasar en una segunda vuelta electoral. Se podría decir que hoy el Frente Amplio está muy por debajo, complicado para poder ganar en una segunda vuelta electoral. Sí, a ver, siempre hemos tratado de desarticular la visión de que se suma toda la oposición contra el Frente Amplio como si fuera un ejercicio hacia el balotaje. Ese es un ejercicio útil si lo pensamos en términos parlamentarios, es decir, de estructura parlamentaria. Pero para una segunda vuelta, por las experiencias anteriores, pero también por los estudios que venimos haciendo, el comportamiento no es absolutamente en bloque de todos los votantes de la oposición. En esta elección probablemente no se dé lo que se dio en otras, que era los propios votantes del Partido Nacional en primera vuelta, más o menos 1 de cada 10 que no votó a su candidato en la segunda vuelta. Pero tenemos un porcentaje de votantes del Partido Colorado que no acompañarían a la calle Pou, los propios votantes de Manini no se mueven en bloque. Recordemos que Manini tiene distintos componentes dentro de su estructura de electorado, uno que viene más de una visión tradicional del Partido Colorado y otra que es un electorado que es muy fluctuante en sus elecciones. Que ha votado a distintas colectividades. Ha ido votando a distintas colectividades, tiene menos sentido de pertenencia a los partidos, tiene menos interés en la política. ¿Y los indecisos cuántos? ¿Dónde se ubican? Bueno, hoy están estimado el comportamiento dentro de esta encuesta. Es decir, nosotros lo que hacemos es, en la metodología, para ponerlo de referencia, la pregunta base tiene solamente un 4% de no sabe, no contesta. Es decir, en realidad, el volumen de personas que no eligen partidos en la metodología que nosotros utilizamos es muy bajo. Lo que sí existe es gente que hoy elige, y en las distintas preguntas que hacemos a lo largo de la encuesta va eligiendo, y bueno, cerca del 14% no tiene absolutamente firme el voto, ¿no? Es decir, es un porcentaje muy alto. Muy alto. Pero hoy está eligiendo, es decir, o sea, hay una elección inicial hoy que no es absolutamente firme, ¿no? Bueno, esa gente tiende a ser personas con estas características, que tienden a tener menor nivel educativo, claramente menor pertenencia partidaria, menor interés en la política, y entonces las anclas, digamos, lo que los sostiene con una candidatura son más débiles, y son más débiles también los lazos de cara a un mandato, digamos, hacia una segunda vuelta. Igualmente, el espectro que el Frente Amplio tendría que captar en una segunda vuelta cada vez es más amplio, en términos de cantidad, pero también en términos de perfiles. Porque cada vez los perfiles que se van abriendo como potenciales votantes de una segunda vuelta son más diversos. Indecisa,
¿Qué público es? ¿Mujeres, varones, Montevideo, interior? Tiende a darse una característica, hombres y mujeres en general no hay mucha diferencia, a veces un poco más las mujeres, pero muy levemente. Las edades tampoco tienden a ser un elemento clave, aparece un poquito más fuerte en los más jóvenes, pero no decisivo, no es que solamente se concentran ahí, sino que tiene más que ver la clase social y que está ligado inmediatamente a temas de interés en la política. Es decir, las personas de menor clase social o de clases sociales más bajas tienden a tener un menor interés en la política, que también está ligado al nivel educativo, es decir, son todas variables que están ligadas una con la otra. Entonces el grado de indecisión pasa porque el espectro donde miran es más amplio y porque el interés con el que miran es menor. Entonces esos son los elementos que más llevan a que las personas estén indecisas o que puedan variar su voto entre una opción y otra. Es evidente que con esta encuesta da la pauta que nadie va a tener mayoría parlamentaria, que va a haber un parlamento muy fraccionado y a la vez que lo que pase en noviembre hay mucha incertidumbre por esto mismo, ¿no? Por la existencia de una cantidad de partidos tan importantes que irán a pedir el voto y hay que ver qué es lo que define a la gente, ¿no? Sí, a ver, ahí el resultado del 27 de octubre es fundamental para la segunda vuelta, porque no es lo mismo un parlamento con una mayoría parlamentaria de la oposición, de toda la oposición junta, que una mayoría con una parte de la oposición que pueda ser más amalgamable, digamos, y con menos ruidos. Si uno piensa una coalición opositora entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente es una cosa, si se suma el Partido de la Gente ya es otra, y si además necesita cabildo abierto ya es una muy distinta. Ya hay voces desde la propia oposición, tanto de Talvi como de Mieres, poniendo reparos a una coalición con el Partido de Cabildo Abierto. Entonces, eso es un desafío muy importante para quien sí quiere una oposición amplia, que es la calle Pou, que es quien hoy aparece con muchas posibilidades de ser el candidato que dispute como líder de la oposición la segunda vuelta. Eduardo, la próxima encuesta, miércoles, todo indica que miércoles 23 de octubre, la última. Miércoles 23 o jueves 24, es decir, más allá de eso seguro que no, pero sí, claro, porque ya empieza la veda. Exactamente, va a ser sobre el fin de la veda, la última que es la semana previa a las elecciones. Eduardo Botinelli, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirte. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.